Baja. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas de entrevistarte, Carmen, porque has escrito un libro que es un libro muy especial. Es un libro muy, muy especial. Si hay libros, normalmente los libros que cuentan historias, historias de superación, cuesta escribirlos. El que has escrito tú, yo creo que será quizá el libro más difícil de escribir, ¿no? El libro Ujú. se llama Hablamos de suicidio, así que, bueno, ya se pueden imaginar los oyentes un poquito de qué va este tema. Carmen Sánchez Alegre, bueno, tú trabajas, no tiene nada que ver, tu trabajo, bueno, nada tiene que ver con esto, pero vamos, que trabajas como ejecutiva de cuentas, eres periodista, trabajas como ejecutiva de cuentas en una plataforma, una herramienta que se llama HotSuite, Ujú. pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de tu libro y vamos a hablar del contenido de tu libro, Carmen. En tu libro das unas cifras bastante espeluznantes. Dice, según el INE, en el año 2018, casi 4.000 personas se suicidaron en España, unas cifras muy similares a lo que son los accidentes de tráfico. Tu hermano Carlos se suicidó ese año, el 3 de julio de 2018. Junto creo que había acabado la carrera de ingeniero de minas y fue justo el día de su graduación. Eh, Esto ha hecho que tú escribas este libro, ¿no? ¿Te ha costado mucho escribirlo, Carmen? Me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo. Yo, bueno, lo escribí durante el reto que hicimos que coincidió justamente con el confinamiento en 2020 y fue para mí pues el momento ideal para hacerlo porque, bueno, pues tuve como digamos ese espacio que necesitaba, ¿no? Sin otras distracciones, estaba sola en mi casa y me vino fenomenal en ese sentido. Fue casi vomitar la historia lo que hice en ese momento. Em, pero desde que lo terminé, me costó muchísimo escribirlo y desde que lo terminé hasta que me decidí a publicarlo pasaron muchos meses, porque me costó mucho escribirlo, por supuesto, porque al final es revivir la historia una vez y otra vez y otra vez. Pero cuando se habla de algo así, también, ya, bueno, te ayuda un poco, te hace a mí me ha sido un poco terapéutico también escribirlo, ¿no? Porque al final no he tenido más remedio que enfrentarme a mi dolor constantemente al ponerlo en papel. Pero sí, me ha costado muchísimo, muchísimo, sin duda, escribirlo primero y decidirme a dar el paso de publicarlo después, porque aunque lo tuviera claro, dar el paso final me ha costado, me ha costado. ¿Te alegras de haberlo hecho? Sin duda, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo, creo que ha merecido la pena 100%. Ya hay mucha gente que me está escribiendo, que me está diciendo que les ayuda, ¿no? Mi historia de alguna manera, que se han sentido identificados y dándome las gracias por dar visibilidad a este tema. Y yo es lo que pensé en su momento, si puedo ayudar solo a una persona, entonces este dolor habrá merecido la pena. Déjame que lea, tienes ya bastantes comentarios y reseñas en Amazon. Ujú. Tienes además un buen posicionamiento. En estos momentos estás en el número 790 en libros, que es impresionante, ¿eh? O sea, hay más de 500.000 libros en español. Y hay yo me he leído tu libro y hay una reseña con la que yo me identifico totalmente y me gustaría leerla, ¿no? Me identifico a nivel de lector del libro. Dice, me he comido literalmente el libro. En menos de 12 horas desde que lo recibí lo he leído, lo he analizado, he llorado, he cogido apuntes, he aprendido mucho. Ayuda mucho a entender y superar los procesos de duelo por pérdida. Está enfocado a la pérdida por suicidio, pero ayuda para cualquier pérdida por cualquier tipo de muerte. Sin ser psicóloga ni psiquiatra, nos da un montón de datos y trucos, pero bien asesorada por Mercedes, su psicóloga, que es una crack. Hay que cuidar a profesionales así y si das con uno, amarrarlo bien y agarrarte como una boya de salvamento. Aporta estadísticas y habla sin tabúes tanto del suicidio como de sus propios problemas mentales.
Critica y con mucha razón a medios y sistema de salud por falta de recursos. Ahora, en tiempos de pandemia, el tema de la salud mental pública en España está peor que nunca, muchos más pacientes y menos recursos. Aparte, y casi lo más importante de todo, está escrito muy bien, desde el corazón. Engancha mucho la lectura. Se nota que Carmen es periodista y bien invertido el tiempo y dinero en ese curso de escritura creativa. Dice Anchón, que es el que deja, y es verdad, o sea, suscribo totalmente todo lo que dice. El libro está claro que va a ayudar a muchas personas, ¿no? A muchas personas a superar el duelo. Y tú decías que a ti también te ha ayudado. ¿En qué sentido te ha ayudado, Carmen? Pues mira, me ha ayudado en muchísimos sentidos. En primer lugar, el hecho de enfrentarme a, bueno, el primer paso que es en el reto del libro, ¿no? De ordenar todas las ideas, ponerlas en un esquema, ¿no? En orden, pues eso ya es como que es un ejercicio impresionante, ¿no? Al hacer este ejercicio de poner todas las ideas en orden para saber cómo luego lo quería trasladar a la escritura, yo tuve que volver mucho a infinidad de recursos que en su momento nos dieron. Recursos de cómo afrontar el duelo, recursos psicológicos, incluso me leí el libro que explica teóricamente la terapia que mi psicóloga ha hecho conmigo. Entonces, todo ese proceso para mí fue como súper terapéutico, ¿no? Porque es como que volví a todas esas ideas, puse incluso todas las ideas que yo tenía en la cabeza en orden, ¿no? Y luego empecé a vomitar la historia, porque es que es el primer paso, ¿no? Vomitar la historia y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Tuve que volver también, lo cuento en el libro, a un cuadernito que yo empecé a escribir desde el primer día que mi hermano se suicidó, en el que le escribía a él directamente, me lo volví a releer varias veces, que eso pues te puedes imaginar que fue doloroso, ¿no? O sea, porque es volver a revivirlo todo, pero el tener que volver a leer estas cosas, plasmarlas en el papel, hacerlo de una manera que pueda llegar a otras personas, al final es como que le das un sentido a tu dolor, ¿no? Al hacer eso le estás dando un sentido a tu dolor. Y para mí eso ha significado encontrar mi propósito, básicamente. Es que ha sido encontrar un sentido a todo lo que había pasado escribir este libro. ¿Y cómo organizaste un poquito? Tú dices vomitaste. Primero te ayudaste, o sea, primero organizaste, ¿no? Todo eso que tenías en la cabeza, que no solamente eran historias, eran sentimientos y sensaciones, ¿no? Qué difícil todo eso cuando hay tanta emoción y tanto dolor, ¿no? Pero luego, ¿cómo decidiste, para escribir este libro, cómo decidiste ordenarlo? ¿Fue hacerlo por orden cronológico? ¿Cómo lo organizaste? Me Mira, interesa yo lo mucho. organicé de la siguiente manera. El libro comienza el día que mi hermano se suicidó. Y termina más o menos cuando yo, digamos que terminé la terapia, ¿vale? Y lo que hice fue, entre medias, utilizar esa cronología de la historia para ir introduciendo todos los recursos que a nosotros nos llegaron y nos dieron durante el proceso de duelo, así como pues otras historias bueno, otras vivencias que yo había tenido en el pasado y que también luego trabajé en terapia, ¿no? Y que me ayudaron. Entonces yo lo que hice fue ir introduciendo todos esos recursos que a nosotros nos dieron dentro de la historia y luego las enseñanzas más fundamentales para mí para afrontar el duelo que yo aprendí en terapia, ¿no? Y las herramientas más fundamentales para mí que yo aprendí en terapia. Y así es como lo organicé. Sí, y eso se desprende porque es un libro, digamos, de crecimiento y desarrollo personal potentísimo, porque tú cuentas, claro, en el libro no cuentas la historia de tu hermano, tú cuentas la tuya, sobre todo, ¿no? Claro. Y la tuya antes, que como todos, pues tenemos
sobre todo en la adolescencia, ¿no? Tenemos momentos muy, muy duros y cuentas toda tu historia, ¿no? Y cómo lo has ido superando a través de todos esos procesos, esas herramientas que te han ido facilitando Mercedes, ¿no? Que es tu psicóloga, y además, como comenta la reseña, está muy bien escrito, está muy bien, se lee fácil, se entiende fácil, llega al corazón, claro, es una historia que te tiene que llegar al corazón sí o sí, pero al estar de una forma tan sencilla, contada, tan directa, la verdad que yo creo, Carmen, que vas a ayudar a muchísima gente. En el libro incluyes cosas como, por ejemplo, tú dices que tu hermano no os imaginasteis que esto podía pasar. Sin embargo, dices que sí que cuando estás con un familiar, un amigo que tiene tendencia a suicida, que se pueden detectar Sí. y que cuéntanos un poquito algunas de estas alarmas y cómo podemos ayudar para que esto no ocurra, claro. Ujú. Mira, hay una página que es muy, muy buena, que es una asociación que se llama Papageno, donde hay un montón de recursos, entre otros, Perdona, se llama Papa, papageno.es, que Papa con viene, F de Francia, no, con P, papageno, Papageno. papageno.es. Hay muchísimos recursos en esta página, entre ellos este tipo de recursos, ¿no? Cómo identificar. Uno de los principales señales es que la persona exprese así tal cual que quiere quitarse la vida o que quiere dejar de vivir, porque eso muchas veces ocurre y quizá si tenemos desconocimiento no nos lo tomamos tan en serio. O sea, no le damos la importancia real que tiene. Eso es una de las señales fundamentales, que lo digan abiertamente o que expresen que no tienen ganas de vivir o que se quitarían la vida o algo por el estilo. Pero luego también hay otro tipo de señales como que empiecen a aislarse demasiado, a no querer compartir mucho tiempo con otros, a desatenderse a sí mismos, o sea, que cambien comportamientos radicalmente, ¿no? Em, claro, yo ahora, por ejemplo, a posteriori, hay muchas de estas señales que digo, uy, pues mira, sí, sí, pero si no tienes esa información de antemano, es imposible que haya ciertas cosas que tú las interpretes como señales de que una persona se está planteando quitarse la vida, ¿no? Porque las señales pueden ser muy sutiles, pero la más clara es que lo expresen, o sea, que lo expresen directamente. ¿Tú no crees? Bueno, habrá muchas causas y seguramente no solamente una, ¿no? Pero especialmente para la gente más joven, ¿no crees que, y fíjate que mm, yo trabajo muchísimo en las redes sociales y creo que son una herramienta de marketing fabulosa, pero también creo que las redes sociales para gente joven que está viendo dentro de su entorno todo lo buenísimo que es toda la gente del entorno, lo guapísima, lo estupendísimo, lo todoísimo de sus amigos, de sus contactos, y que tú no te sientas así, y eso te genera una frustración. Tú que eso, claro, no necesariamente esto va a llegar a que te quites la vida, por supuesto, pero ¿tú no crees que es algo que debemos, no sé cómo podríamos solucionar este tema, pero que es algo que influye en las depresiones, las anorexias, las bulimias, todas estas cosas? Mm. Influye, pero fíjate, Ana, en mi época, cuando yo era más jovencita, no existían las redes sociales y solo existían los medios de comunicación, las revistas, o sea, la comunicación era unidireccional, o sea, y solo eran personas, celebrities o personas importantes quienes comunicaban cosas. En mi época, cuando yo era más joven, estaba de moda estar completamente esquelética y si no eras esquelética, no encajabas en los cánones de belleza y eso creó muchísimos trastornos alimenticios en personas de mi generación, ¿no? Entre otras yo, y de hecho hablo de ello en el libro.
a día de hoy las redes sociales sí que hay una parte que tienen de, bueno, pues mostrar vidas maravillosas y que todos nos pensemos que somos un poco miserables a veces por no conseguir llegar a eso, ¿no? Pero también lo que está consiguiendo es que se normalice mucho más expresar el dolor, tener cuerpos de todo tipo, mostrar, digamos, la diversidad tan grande que hay, pues tanto en temas sexuales, en temas corporales, ¿no? Más de aspecto físico, etcétera. Entonces, sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que puede ser una herramienta un poco peligrosa, pero a su vez también permite expresar todo tipo de realidades, cosa que antes no pasaba. Mm. Y bueno, también hablas de las 4 fases del duelo. Hay una que me ha llamado la atención, o que será muy evidente para ti, que es que el dolor siempre va a estar ahí y el dolor hay que aceptarlo, porque Mm, el dolor nunca se va. Entonces, eh, hay veces que cuando tenemos un dolor lo que queremos es no pensar en ello, ¿no? mm. Puede ser un consejo que te dé todo el mundo. No, 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 pues intenta pensar en otra cosa. Y una de la primera fase, según cuentas tú, del duelo es aceptar esa realidad, ¿no? De la pérdida. Mm, mm, mm. Sí, bueno, es que claro, o sea, somos seres humanos y como seres humanos que somos intentamos evitar el dolor porque pues es una de las cosas más horribles, ¿no? Entonces eso yo creo que es una tendencia que tenemos todos, pero la única forma es atravesar el dolor, ¿no? Porque si no, nunca vas a conseguir liberarte de él. Si no lo sientes, no te liberas. Si tú decides evitar el dolor, al final lo único que vas a hacer es que cada vez se haga más grande, más grande, más grande, más grande y en el momento en el que te tengas que enfrentar a ello, mm, pues te coma, ¿no? Y de hecho a mí me pasó, lo explico en el libro, ¿no? Yo estuve durante muchísimos meses intentando evitarme a toda costa acordarme del día en que todo ocurrió hasta que se me puso de frente, no pude evitarlo y tuve un ataque de pánico, porque me vino todo. Eh, la única forma que hay es atravesar el dolor. Es que no hay otra, no hay otra, porque es que si no te come, te come. Y es que además, si te fijas, Ana, es que el dolor es lo más humano que existe. O sea, es que es imposible perder a alguien y no sentir dolor. Intentamos evitar sentir algo que es lo más lógico a sentir en una situación como esta. Entonces, suena mucho más fácil dicho de lo que es luego hacerlo, claro, pero hay que permitirse sentir lo que toca en cada momento. Y cuando pierdes a alguien, y cuando lo pierdes así más, el dolor va a ser algo que va a estar ahí durante mucho tiempo y hay que dejarse sentirlo. Luego la segunda fase dices que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Ahí es donde necesitas ayuda, ¿no? Ayuda externa. Mm. Bueno, yo necesité ayuda externa porque primero estaba evitando sentir el dolor a toda costa, es que ni lloraba siquiera. Y esto que te acabo de comentar y explicar es algo que yo he aprendido en terapia, ¿no? Siempre como que toda mi vida he, digamos, afrontado las cosas intentando evitar la parte emocional y siendo muy racional ante todo, pero en este caso era imposible, porque es que las emociones eran tan desbordantes que no podía, o sea, no podía. Entonces no me quedó más remedio que tener que aprender a gestionar todas esas emociones. Ujú. Y sí, la terapia para mí ha sido fundamental en ese sentido. Si no, o sea, de hecho, yo he llegado a poder dar el paso de decidir escribir un libro gracias a que he ido a terapia. Si no, todavía no sería capaz ni de acordarme de lo que ocurrió ese día. Totalmente. La cuarta fase sería reconstruir la vida en el que el fallecido está ausente, ¿no? ¿Y la cuarta cuál sería? Y la cuarta y la última fase. La cuarta sería esta, ¿no? La de reconstruir la vida. Sí. No, Vale. sí, reconstruir la vida en la que encajar, o sea, encajar tu vida con el fallecido ausente. Ujú. En tu familia, o sea, todos lo han superado como tú o ya cada uno lo ha gestionado, claro, cada uno es cada cual, ¿no? Sí. Y tú tienes otro hermano, ¿no? Más.
Ujú. Tienes otro hermano, no recuerdo si es mayor o más joven que tú. Pequeño, yo soy la mayor. Luego Eres la Carlitos mayor. era el Carlos, pequeño y tengo otro entre medias. Sí que es vale, importante en este sentido el lenguaje, ¿no? Porque perder a alguien no se supera nunca. Nunca se supera. Se aprende a vivir con ello, pero superarse no se supera. O sea, perder a tu hermano, a tu madre, a tu hijo es imposible de superar. Puedes aprender a vivir con esa realidad y que el dolor no te coma y no te impida tener una vida pues, normal, con normalidad, pero no se supera, no se supera. Luego, evidentemente, como comentas, cada persona gestiona las cosas de una manera. Sí que es verdad que el hecho de que yo haya publicado un libro nos ha obligado, digamos, a tener que estar constantemente hablando de ello en casa y esto ayuda mucho bueno, pues a estar constantemente atravesando ese dolor, que porque hay muchas personas que les pasa que se encajan en la primera fase del duelo y deciden no volver a hablar de la persona que ha fallecido porque les duele mucho. Y claro. entonces es como que ni se vuelve a nombrar, ¿no? Todo lo que ha pasado y en este caso pues hemos tenido esa suerte, ¿no? Que gracias a la publicación del libro lo hablamos constantemente y cada vez somos más capaces de relacionarnos con esta realidad y con este hecho de una forma menos dolorosa y menos eh, agresiva, ¿no? Porque es como que algo que te remueve mucho cada vez que hablas de ello, cada vez que... Entonces, bueno, el hecho de hablarlo constantemente y tener que pasar por ese dolor que te supone el hablarlo y tal, cada vez es como menos agresivo, por así decirlo. ¿Tú animarías a personas que están pasando por una situación difícil, de dolor, de lo que sea, ¿no? A escribir un libro? Digo, Sí, digamos, como escritura terapéutica, o sea, no solamente por ayudar a los demás. yo animaría, punto número uno, por escritura terapéutica y eso sin duda ninguna, pero también por ayudar a los demás, porque a mí me ha pasado que prácticamente el 100% de las personas que se han leído mi libro me han dicho que se han sentido identificadas conmigo, con lo que yo expreso, personas completamente distintas a mí, personas con experiencias totalmente diferentes, pero ¿qué pasa? Que como seres humanos que somos, todos sentimos dolor, todos sentimos muchas veces que no podemos con todo, todos sentimos que estamos en un callejón sin salida, entonces los sentimientos que experimentamos son los mismos. Cuanto más se hable de ello, cuanto más se exponga esta realidad, menos le va a costar a la gente hablarlo, expresarse y pedir ayuda cuando lo necesitan. Entonces yo desde luego que animo a todo el mundo que haya sentido bueno, un dolor muy fuerte o que haya pasado por alguna situación complicada, a que escriban, porque además de que es muy terapéutico, puede ayudar mucho a abrir este espacio en el que las personas se atrevan a comunicar su dolor y cuando se sienten mal sin miedo a ser juzgados y sin vergüenza. Tú, desde luego, si dices que eras una persona muy racional, tú te desnudas emocionalmente en el libro. Así que enhorabuena, Carmen, por eso. Enhorabuena, porque tiene que ser un proceso difícil, difícil de gestionar. Mm. Eh, para ir terminando, tres preguntas, Carmen. Una, ¿qué aconsejarías tú a personas que están como tú, como estaban como tú antes de escribir el libro, que están con un dolor grande, pero que están en fase de superación, ¿vale? Que quieren compartir eso con el mundo para ayudar a mucha gente a superarlo y también ayudarse a sí mismos, ¿no? En ese proceso. ¿Qué les aconsejarías tú que has pasado por todo eso? Bueno, fundamentalmente yo lo que aconsejo a todo el mundo es lo que ya hemos hablado, Ana, que hay que vivir el dolor, hay que sentir el dolor y hay que atravesar el dolor, porque si no haces eso, te bloqueas y ya no eres capaz de hacer nada más. O sea, ni siquiera en tu vida normal vas a ser capaz de relacionarte con la vida de una manera pues sana, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso yo lo recomiendo 100%, atravesar el dolor. Em, a mí una cosa que me ha funcionado muchísimo personalmente ha sido también practicar la gratitud. Cada día en un cuadernito yo escribo cosas por las que estoy agradecida de mi vida, porque todos, aunque mm, hayamos pasado por cosas muy dolorosas, yo creo que tenemos muchas cosas que agradecer y conectar con la gratitud también
Me parece que es una cosa fundamental, ¿no? Para luego aprender a encajar el dolor o estas situaciones que tenemos en nuestra vida. Y luego ya a mí personalmente como herramientas me ha servido muchísimo la meditación, ¿no? Porque es una manera de que, sobre todo en un duelo por suicidio, que te vienen tantas preguntas a la cabeza, tantos sisis, saber desconectar de tu mente y dejar esos pensamientos pasar sin engancharte con ellos. Y luego a mí me ha servido muchísimo el deporte. El deporte me ha hecho muchísimo bien durante el duelo. ¿Qué deporte haces, Carmen? Hago un poco de todo, la verdad. Voy por Sí. temporadas. Hay temporadas que me da más por hacer unas cosas y otras temporadas que me da más por hacer otras, pero es como una constante siempre el tema del deporte. El deporte es fenomenal, es fenomenal. Eh, ¿Sabes algún teléfono de que alguien que esté pensando en quitarse la vida o tenga esos pensamientos puede utilizar para llamar? No sé, un teléfono de algo, de la esperanza, de antisuicidios. No sé si hay algo de eso. Ya sabemos que faltan fondos, faltan planes. Esperemos que esto que tú has hecho sea no un granito de arena, muchos granos de arena que hagan que tomemos conciencia de la importancia de todo esto, ¿no? ¿Tú sabes de algún teléfono que se pueda llamar? Sí, sí, mira, está ahora mismo, a día de hoy, está el teléfono contra el suicidio, que es para atención en crisis suicidas, que es el 911-385-385. El teléfono Sí, de la esperanza, que es el 717-003717. Por supuesto, el de emergencias. En una crisis suicida siempre se también. puede llamar a emergencias. Y luego hay muchísimos recursos, por ejemplo, hay una asociación que se llama Red IPIS, que es de supervivientes, personas que han perdido a alguien por suicidio, en el que hay grupos de ayuda, recursos, etcétera. En la página de papageno.es hay muchísimos recursos, tanto para personas que han perdido a alguien y necesitan ayuda en el duelo, como para personas que tienen ideación suicida, como para amigos o familiares que piensen que alguien a su alrededor está teniendo ideaciones suicidas. Es una página muy... Añadiremos todos estos en el post que va a acompañar tu entrevista. Añadiremos todos estos teléfonos, estas páginas. Hay una que no hemos entendido bien, que empezaba por R. ¿Cómo se llama? Red IPIS. Red Iris. IPIS, con P. Red Ah, IPIS. IPIS. Bueno, Red IPIS. Perfecto. Red Bueno, IPIS. pues ya para terminar, Carmen, dinos cuál es tu libro favorito. Tengo muchísimos libros favoritos, la verdad, o sea, que no podría quedarme con uno, pero bueno, ya que estamos hablando del libro, mira, yo también utilicé otro recurso mientras escribía, que es leerme libros que me gusten, el estilo o la manera que están escritos o algo así, ¿no? Entonces me leí, por ejemplo, el del Hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que en cuanto a contenido me gustó mucho para el estilo de escritura más a nivel literario, por ejemplo, el de Nada de Carmen Laforet. Me encanta, me parece precioso cómo está escrito y me ayudó mucho en ese sentido a inspirarme un poco bueno, Ah, pues no está tiene nada bien. que Sí, ver, es la claro, pero redacción, ¿no? sí, no tiene nada que ver, pero bueno, que me refiero, que es como leerme libros que... Sí, pero bueno, tu libro es un libro con historia, entonces está muy bien poner esa música, ¿no? Que te da la parte un poquito literaria, ¿no? Que otros libros de no ficción no tienen tanto. Cuando son tipo historia, pues el recurso literario está muy bien incluirlo y es difícil, ¿eh? Es difícil. O Sí, sea que muy bienvenido esos dos libros, sobre todo el segundo, por si a alguien le puede servir, ¿no? sí, y luego también el del retrato de Dorian Gray, que me gusta muchísimo también. Cómo está escrito y el estilo que tiene, y la biografía de Frida Kahlo, porque es que concretamente este que te comento de Viktor Frankl y el de Frida Kahlo son dos personas que han conseguido dar sentido a su dolor. Entonces me resultó inspirador en ese sentido. Ujú. Sí. Perfecto, fenomenal. ¿Y qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro, Carmen? Pues yo te recomendaría a una compañera del reto que todavía no ha publicado su libro, pero está a puntito,
que se llama Aurora, que hicimos el reto juntas y tuvimos bastante contacto durante ese periodo. Y bueno, me gusta mucho la temática de su libro, que todavía no quiero revelar porque no está publicado aún, pero te Ah, recomendaría vale, entrevistarle a ella. vale, vale, pero quizás sea dentro de este ámbito Sí, de dentro de este superación, ámbito. ¿no? Sí, De dentro de este superación. ámbito. Sí, sí, sí. Perfecto. Carmen, pues ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias por escribir ese libro, por ese libro tan difícil de escribir. Y no te puedo decir otra cosa, o sea, un abrazo muy grande y enhorabuena, Carmen. Seguro Muchísimas te vas a gracias. ayudar a muchísima gente, muchísimas personas, ya lo estás haciendo. Y nada, un abrazo muy grande. Ojalá, Ana. Muchísimas gracias. Gracias.